Al contrario de lo que suele ocurrir siempre, vamos a empezar un poquito antes, cosa que agradecemos porque, como podéis observar, el programa es realmente muy abigarrado, por lo cual yo pido a todos los ponentes que se atengan al tiempo que tienen concedido cada uno. Vamos a empezar con la mesa Definición, Epidemiología y Clínica de la enfermedad celíaca, en la que van a participar, en primer lugar, la doctora Enriqueta Román Risman, del Hospital Universitario Puerta de Hierro. Ella seguro que la conocéis todo el mundo. Ella y su grupo son muy activos tanto en el estudio y seguimiento de la enfermedad celíaca como en la investigación sobre la misma. La doctora Mari Carmen Miranda Cid va a hablar de las manifestaciones clínicas en la edad pediátrica. Está en el Hospital Infanta Sofía, se formó en sus primeros tiempos en la gastroenterología en este hospital. Es para nosotros un momento agradable el que ella vuelva otra vez. También es buena conocedora de los aspectos clínicos de la enfermedad celíaca en el niño. Y el doctor Luis Alberto Menchen Viso, gastroenterólogo de adultos del Hospital Universitario Gregorio Marañón, que también conoce en profundidad la enfermedad celíaca. Y sin más comentarios, empezamos la mesa redonda con la doctora Carmen Cid. Perdón, Enriqueta Román. Lo que digas, ¿eh? Buenos días. Lo primero, agradecer a la doctora Camarero. La verdad es que es una suerte participar en estas jornadas. Es interesantísimo compartir con estos excelentes compañeros ponentes que saben tantísimo y que trabajamos tantísimo con la enfermedad celíaca y con todos vosotros. Agradecer a la Asociación de Celíacos que si hay alguien proactivo en esta enfermedad, en la difusión, en la asociación ahora de patología sensible al gluten, celíaca y patología sensible al gluten, tenemos que cambiar nuestra forma de hablar. Agradecer de verdad el que cuenten con nosotros y el que mantengan esta continuidad en el flujo y en el intercambio de conocimiento y en el de ser cada vez más conscientes de esta enfermedad. Mi tema va a ser la definición, el establecer un poco lo que ya empezaba a decir Nacho, lo que es la enfermedad celíaca, lo que consideramos la enfermedad celíaca, y dar unas breves pinceladas sobre la epidemiología de la enfermedad en términos de números, como decíamos antes, prevalencia, incidencia, pero eso al fin y al cabo es lo que estamos diagnosticando, lo que estamos viendo y lo que estamos tratando. Y luego unos breves comentarios sobre el registro epidemiológico REPAC que está haciendo la Sociedad de Gastroenterología, que incorpora a todas las comunidades autónomas y que nos da información sobre, en población pediátrica, lo que estamos haciendo. Cuando hablamos de enfermedad celíaca y si tenemos que establecer la definición y el concepto, estamos hablando de una enteropatía que hay una lesión de intestino delgado que se va a expresar por un síndrome de malabsorción. Estamos hablando de una enteropatía de base inmunológica y hay una... A ver cómo era para atrás. Estamos hablando de una enteropatía de base inmunológica en la que hay una activación de las respuestas innata y adaptativa de forma coordinada y sincronizada, pero además esa respuesta inmunológica se acompaña de una expresión de anticuerpos específicos de la enfermedad, que se hablará ampliamente a lo largo de esta jornada, y que han sido los que han cambiado amplísimamente nuestro conocimiento de la enfermedad, porque hemos empezado a diagnosticar y a conocer formas clínicas que antes no conocíamos y hemos empezado a conocer la verdadera magnitud de la enfermedad. Estamos hablando de... No lo consigo pasar. Es aquí a la izquierda, ¿no? Ya está. Estamos hablando de una enteropatía de base inmunológica debido a una intolerancia permanente al gluten, que es la fracción proteica del trigo, cebada, centeno y avena. Pero además, esta enteropatía de base inmunológica debido a una intolerancia permanente al gluten se va a dar en individuos genéticamente predispuestos
ligados, o sea, que van a tener, la mayoría de ellos en nuestro medio, los genes del sistema HLA-DQ2, DQ8, como se hablará posteriormente. Pero en la actualidad, y como ya ha dicho Nacho, estamos hablando de una enfermedad que no solo es la clínica digestiva, no solo es la clínica típica del síndrome de malabsorción, sino que tiene múltiples expresiones de la enfermedad que afecta a múltiples órganos y sistemas, por lo cual en los nuevos criterios ESGAN, el comité de expertos que se publicaron los nuevos criterios de diagnóstico de la enfermedad celíaca por el grupo de expertos de la ESGAN en el 2012, criterios en el niño y el adolescente, ya establecen una nueva definición en la que ya sobrepasa el término enteropatía sensible al gluten. Estamos hablando de una enfermedad sistémica, inmunomediada, producida por el gluten en individuos genéticamente susceptibles y que se va a caracterizar por síntomas clínicos dependientes del gluten, por anticuerpos específicos de la enfermedad, por la existencia de una predisposición genética HLA-DQ2, DQ8 y por la existencia de una enteropatía. Estamos hablando de una enfermedad que es una enfermedad crónica en la que la instauración de una dieta sin gluten va a llevar a la desaparición de los síntomas y a la normalización de la mucosa intestinal. Creo que es importante en este momento en el que estamos aprendiendo a hablar, a conocer y a delimitar lo que es la enfermedad celíaca, la sensibilidad al gluten y la alergia al gluten, y expongo esta tabla del doctor Fasano publicado en el New England hace año y medio porque me parece que es clarísima. Estamos hablando de 3 entidades que responden a la dieta sin gluten, pero van a tener en común una clínica, los síntomas que son semejantes, pero la enfermedad celíaca va a tener un periodo de tiempo libre de síntomas, va a estar asociado a una autoinmunidad, a la presencia de unos anticuerpos específicos, restringido a sujetos DQ2, DQ8 positivos, y que la sintomatología sí que va a ser probablemente absolutamente indistinguible de la patología sensible al gluten y de la alergia al gluten. Y frente a esa clínica que puede ser similar, hay una diferencia en la respuesta en el tiempo. Las 2 entidades se van a hablar a lo largo del día, sobre todo la sensibilidad al gluten, pero recalcar, que ya lo ha dicho Nacho, que frente a unos síntomas comunes, el HLA, la presencia del DQ2, DQ8 en el 97% de los casos es en la enfermedad celíaca, se puede dar también en la sensibilidad al gluten y en la alergia al gluten, pero un porcentaje alrededor del 40 al 50%, poco mayor que en la población general, y que la presencia de autoanticuerpos específicos de la enfermedad se da en la enfermedad celíaca y no se da en la patología sensible al gluten o en la alergia al gluten. Si pasamos ya a los datos epidemiológicos de cuánto diagnosticamos, cuántos enfermos conocemos, vamos a hablar de datos de prevalencia, corte transversal en una población y cuántos enfermos celíacos hay en ese momento en esa población. Y hay datos muy distintos y muy dispares según consideremos los casos diagnosticados por síntomas celíacos conocidos, y esto, que es una revisión de la literatura publicada hace un año, exhaustiva, con todos los trabajos de prevalencia publicados, nos movemos en una frecuencia de celíacos conocidos diagnosticados entre 1 de 490 a 1 de cada 12.345. Esos son los rangos extremos. Son publicaciones a lo largo en todo el mundo. La verdad es que las cifras más centrales, o más la media o la mediana, de los casos diagnosticados por síntomas sería en torno a 1 de cada 3.300, con un rango entre 1 cada 1.000 a 1 cada 4.500. Pero este cambio cuando hablamos de casos que vamos a buscar, de casos diagnosticados por cribado serológico. Y hay una cifra mágica que ya tenemos todos, que es 1 de cada 100. Este es el mapa de las distintas prevalencias en los distintos continentes. Hay ausencia de datos porque no hay la enfermedad o porque no se ha buscado, como es en Asia, pero pueden ver que en América, que incluye México, que es un país con una alta prevalencia, aunque lo comentemos luego, posteriormente, un poco de forma más amplia, con los factores implicados, estamos en 1 cada 100, 1 cada 200. En Estados Unidos, hace 20 años no tenían enfermedad celíaca, ahora tienen un rango muy semejante al que diagnosticamos en Europa.
En Sudamérica entre 1,67 y 1,681, en África, luego lo comentaremos, un rango amplísimo de 1,18 a 1,355 en los países en que se ha buscado, porque el norte de África se comporta absolutamente distinto. Australia, que es población caucásica, es una frecuencia similar a Europa. Si vamos a estudiar o valorar los estudios de prevalencia, hay que tener en cuenta la variabilidad y ese rango tan amplio. Pero la metodología aquí sí que es dispersa. Lo primero, la serología empleada. Hay estudios de prevalencia que usan antigliadina, otros antitransglutaminasa, otros antigliadina y antitransglutaminasa y otros antitransglutaminasa y antiendomisio. Es muy importante también porque pocos estudios, sobre todo multicéntricos, que engloban a gran cantidad de pacientes o de población, porque esto es una búsqueda activa en población sana, la determinación serológica que se haga centralizada en un mismo laboratorio, que se haga en distintos laboratorios, el que el diagnóstico de enfermedad se haga solo con serología positiva, y hay muchos estudios de prevalencia que consideran solo la seropositividad como dato de prevalencia de enfermedad celíaca, o incluya la necesidad de tener una lesión intestinal documentada por biopsia intestinal. Y luego la accesibilidad en los distintos estudios y en las distintas poblaciones al conocimiento sobre los casos ya diagnosticados que en los datos de prevalencia habría que incorporar. Es importante, quizás a nivel europeo, el gran estudio publicado en el 2010, realizado en 4 países europeos, en Finlandia, Inglaterra, Alemania e Italia, con casi 30.000 individuos, eran sueros de individuos congelados que tenían en distintos países, y que el análisis serológico dio, porque aquí hablan de serología positiva, no se comprueba con biopsia intestinal, una prevalencia en adultos de 1 cada 100 y en niños 1 cada 111. Y es una prevalencia en adultos altísima. Yo creo que esto es muy importante resaltarlo. Pero hay que decir que, como no están comprobados con biopsia intestinal, ellos hacen un 40% de estas muestras fueron comprobadas con biopsia intestinal y de ellas se comprobaron un 70%. Los autores estiman que de esta cifra se podría retraer un 20% que probablemente no se comprobase con la biopsia intestinal, pero aún así es una prevalencia altísima. Lo que pasa que ellos establecen en la proporción esa que siempre tenemos en mente, que es cuántos no diagnosticados por diagnosticados hay, y habría 5 no diagnosticados por cada diagnosticado. Y ellos dicen, bueno, son muchísimas muestras, son prácticamente 30.000, pero extraídos en distintos tramos de edad y en distintas épocas, en distintos años, pero en un margen tan amplio como desde 1995 al año 2005. Entonces, lo que hacen es comparar para ver si hay diferencias entre los distintos países, el mismo tramo de edad y en los mismos años de extracción de la muestra. Y ven curiosamente que entre 30 y 64 años, que son 10.000 muestras, hay una prevalencia muchísimo más alta en Finlandia, 1 de 42, frente a Italia, 1 de 142 y Alemania, 1 de 333. ¿Son distintos estos países? Bueno, si consideramos la prevalencia de DQ2, los 3 países, porque no hay datos de Finlandia, están en el 20%, esto es la frecuencia de DQ2, en el 20% al menos de DQ2. Luego, no parece que la diferencia sea por eso. Pero también otra de las causas en las diferencias, en las prevalencias en las distintas zonas o las poblaciones estudiadas es la cantidad de gluten ingerido, y en concreto en Europa nos movemos entre una ingesta anual, un consumo anual de gluten de 100 a 300 kilos por cápita al año. Y esto es similar en los 3 países, con esa diferencia de prevalencia. Llegamos siempre a la misma conclusión: hay más factores que no conocemos. Si tenemos en cuenta la frecuencia del HLA-DQ2 y la cantidad, el consumo anual de trigo, y seguimos con las distintas zonas, vemos cómo países como Japón, con una frecuencia muy baja de DQ2, menos de un 5%, y con una ingesta bajísima de consumo de trigo, 50 kilos anuales per cápita frente a los 200, 300 en Europa, se justifica el que haya tan poquísimos casos en Japón. Si consideramos los datos de... Hay un problema con esto. Los datos en China, por ejemplo, la prevalencia, la frecuencia del HLA-DQ2 es entre el 5 y el 20%, con un consumo de trigo de 80 kilos por cápita. Ya se están describiendo casos, pero todavía una frecuencia baja.
Los datos en el sudeste asiático, que son una ingesta muy baja, una media de 15 kilos por cápita al año, y son países con una frecuencia media entre un 5-20% de DQ2, y también es verdad que hay una muy baja prevalencia de la enfermedad. Y si consideramos el África subsahariana con una ingesta bajísima, 10 kilos por cápita al año, y con una frecuencia variable, porque hay países como la República del Centroáfrica o Guinea-Conakry con una prevalencia del 20% de DQ2, y ahí es verdad que todavía no se encuentra enfermedad celíaca. Por el contrario, es que esto es un poco difícil. En la población saharaui, en el norte de África, es totalmente distinto. Saben ustedes que hay una prevalencia altísima, es la prevalencia más alta descrita, es un 1% que tenemos metido, aquí sería un 5,6%, y se asocia a una frecuencia altísima del DQ2, un 42%. España está aquí, por los estudios de frecuencia, entre un 5 y un 20% de población general de frecuencia de DQ2, pero estudios más recientes hablan de un 30, incluso más de un 30% de población con DQ2. Tenemos que considerar también países como la India, en los que se ha buscado la enfermedad, hay pocos estudios, pero hay un estudio de población general que da una frecuencia de un poco más de 1 de cada 100. Lo que pasa es que ahí los autores dicen que en ese volumen de malnutridos habrá muchísimos celíacos, pero probablemente lo de menos sea la enfermedad celíaca. Si pasamos a la imagen gráfica de cómo está España, de la prevalencia en España, vean que el color en España, que sería entre un 1 o un 1%, el color es el color naranja más fuerte, con una prevalencia alta. ¿Y qué datos tenemos en España? En población infantil tenemos el estudio que hicimos en el sur de la Comunidad de Madrid, en casi 3.500 escolares de 10 a 12 años, que incorporando los casos ya diagnosticados, era uno cada 220, en Bilbao, en el País Vasco, el grupo del profesor Juan Carlos Vitoria estableció niños, cogió una cohorte de niños que informaron a los padres. A los 3 años le hicieron una serología comprobando con biopsia y era una prevalencia de 1,118. En Cataluña hay un estudio que luego comentaré, es un poco distinto porque en estos 2 estudios previos se salió a buscar a la población, a los colegios, a población general, y el estudio en Cataluña incluía niños atendidos en consultas de cirugía, eran sin patología gastroenterológica en un principio, pero sí ya que tiene un cierto sesgo. Respecto a la población en adultos, en Asturias se encontró una prevalencia de 1,389, en Madrid 1,370, es el trabajo de la doctora García Novo en donantes de sangre. Los donantes se dice que es una población de muy bajo riesgo para la enfermedad celíaca porque una condición sine qua non para dar sangre es ser sano, no tener ningún síntoma. Y en Cataluña es el mismo estudio, fraccionado en niños y adultos, se vio una prevalencia de 1,357. Y quería comentar el estudio de Cataluña, que fue una muestra de casi 6.000 pacientes, 6.000 personas, que eran personas sanas, y recogieron una muestra significativa de los distintos tramos de edad de la población en Cataluña en ese momento. Encontraron una prevalencia global de 1,204, pero una gran diferencia entre la edad pediátrica, los menores de 15 años, 1 de cada 71, y la edad de adulto, 1 cada 357. Y ellos plantean si es una enfermedad crónica, si los diagnosticamos de niño y siguen siendo celíacos toda su vida, ¿cómo es esto? Pues, y ellos dan las posibilidades y puede ser un efecto cohorte, y cada cohorte, como veremos después, está influida por unos medios ambientales que van a influir en la prevalencia y la incidencia de la enfermedad, y plantean la dudosa posibilidad de una fase de latencia de la enfermedad posterior. La prevalencia en grupos de riesgo, y por eso hay que buscarlo de forma activa en ellos, es muy alta. Estamos en familiares de primer grado hasta un 24%, síndrome de Down hasta un 19%, diabetes hasta un 12%, tiroiditis 5% y déficit selectivo de IgA un 8%. Si pasamos a datos de incidencia, que son los casos que vamos diagnosticando durante un periodo de tiempo determinado, los casos nuevos, y qué es lo que expresa más lo que estamos haciendo dinámicamente, tenemos datos en la revisión a nivel mundial de todas las edades entre 0,9 y 100.000 al año o 12,9 100.000 de todas las edades al año. En población pediátrica, los datos en población pediátrica se suelen referir a 1.000 recién nacidos vivos de ese año considerado, y el rango es entre 0,09 por 1.000 recién nacidos vivos y 3,7 por 1.000 recién nacidos vivos.
Tenemos todos claro que cada vez diagnosticamos más enfermedad celíaca, no solo aquí, sino en la mayoría de los países. Y para expresarlo gráficamente expongo los datos del Registro Nacional Sueco. Les suena a todos ustedes la epidemia sueca, y estos son los estudios de las distintas cohortes en 36 años, y vean que esta cohorte es la de la epidemia, que llega a los 14 años con una incidencia acumulada de casi 7 por 1000 recién nacidos vivos, y vean el comportamiento tan distinto de las distintas cohortes. La cohorte de 2002-2001 supera a la epidémica, porque esto es un seguimiento hasta el 2009, con lo cual se acortaba aquí, pero vean que la traza que lleva es superior al número de casos diagnosticados al periodo epidémico. El periodo preepidémico era muy bajo y las distintas cohortes se comportan muy distintamente. Entonces, bueno, ellos plantean estas fluctuaciones no pueden ser explicadas por cambios genéticos, lógicamente. Lo que estamos hablando probablemente son factores ambientales de riesgo, cíclicos o de otro tipo de cambios de estilo de vida que tienen efecto cohorte. Si vemos la incidencia en población de riesgo genético, que es lo que se está estudiando más, y además se comentarán los interesantísimos estudios de intervención como es el PREVEN-CD, tenemos ya datos en población de riesgo genético que son DQ2, DQ8 en Estados Unidos, el seguimiento de una cohorte 3,2% de enfermos celíacos a los 5 años, esa incidencia acumulada. Además, en este estudio en Denver tienen una población normal de referencia y es un 0,9 en población general a los 5 años. Tenemos datos de Suecia, una población de 1.600, 3,5% de celíacos a los 2 años. En Holanda, 2,5% a los 6 años. El multicéntrico europeo, el PREVEN-CD, que se va a comentar, 5,2% a los 3 años. Y el reciente estudio que ha sido la semana pasada motivo de la tesis doctoral de la doctora Sonia Fernández, 262 pacientes de Q2, 5,7% de incidencia acumulada a los 2 o 3 años. Población de riesgo genético y según los factores incidentes van a manifestar la enfermedad. Los datos que tenemos en España de hace años son entre 0,2 0,64 por 1000 recién nacidos. Tenemos datos del País Vasco, Baleares, Valencia y Galicia. Y en población pediátrica ya general no referida a 1000 nacidos, tenemos datos del grupo de la doctora López en Cáceres, con un primer periodo entre el 81 y 90 de 6,87 por 100.000 menores de 15 años al año, y 10 años después, en la siguiente década, casi triplica la incidencia, 16.000 por 100.000 años de menores de 15 años, o sea, cada vez diagnosticamos más. Y ya por último voy a dar los datos del estudio epidemiológico que hizo la Sociedad de Gastroenterología Pediátrica, que para buscar los nuevos casos de enfermedad, un estudio observacional multicéntrico con una primera fase entre el 2006 y 2007, que participaron para la incidencia hospitales que tenían un área delimitada de atención. Y los datos de incidencia son números de casos nuevos por los nacidos en el 2006, el año de observación. Participaron 24 centros con 676 casos y una cohorte en ese momento de recién nacidos de denominador de 82.000, y salió una tasa de incidencia altísima. Esto se ha publicado este año en el Journal of Pediatric Gastroenterology, casi 8 por 1000 recién nacidos vivos. Y esto, les recuerdo las tasas que tenemos, que es muy superior a las que había en años anteriores, bastante lógico, lo que había en el 2000 en Holanda y lo que hay descrito en otros países. Si lo referimos a la población global más recién nacidos, estamos hablando de 54 por 100.000, que es muy superior al 16.000 por 100.000 que observaron en Cáceres. Nosotros planteamos en su momento el por qué diagnosticamos tantos celíacos. Bueno, planteábamos, que ya no sé qué plantearemos, pero en su momento dijimos, bueno, en estos niños, 2006-2007, el gluten entonces se introducía a partir de los 7 meses. Un dato muy importante, y lo decimos siempre, hay pediatras en atención primaria en España, tienen una concienciación y un conocimiento altísimo de la enfermedad celíaca, están sensibilizados y además hay un acceso desde atención primaria a pedir la serología de la enfermedad celíaca. Dado que, desde el punto de vista epidemiológico, hay otros factores que influyen en la aparición de la enfermedad, no sirve la genética ni sirve el gluten nada más, hay algo más, y se contemplan, además de la microbiota fundamental, datos como la alimentación, lactancia materna y el gluten, las infecciones, dado que además se está describiendo que cada vez la forma de presentación y el diagnóstico en la edad pediátrica son
más tardía, la media de 6 a 9 años, y cada vez más menos forma clásica, ya menos del 50% forma clásica. Este estudio también buscó, en el 2006-2007, describir qué estábamos diagnosticando y qué factores ambientales podían influir. Para los factores ambientales se cogió un grupo de controles, 1-1, niños sanos sin enfermedad celíaca del mismo área y del mismo género y edad. Y en esto participaron 39 centros, casi 1.000 casos incluidos, y la edad media de 2,3 años, una edad muy baja. Y además, silentes el 7%, quiero decir, el 93% eran sintomáticos. Nuestra explicación es que era un registro y una búsqueda activa de síntomas, pero es verdad que la edad media es muy baja, seguimos haciendo el registro, ahora llevamos casi 3.000 casos, la edad media que diagnosticamos es algo mayor, 5,5 casos de edad media, y la asintomática sigue siendo una fracción muy baja, un 11%, pero probablemente porque buscamos en estos niños diagnosticados activamente los síntomas. Y ya por último, los factores que pueden influir. Comparando los dos grupos, por un lado los casos y por otro lado los controles, salía significativo familiaridad, hay más celíaca cuando hay familiares, el antecedente de infecciones en los 6 meses anteriores al diagnóstico, gastroenteritis, infecciones respiratorias, muguet, también la duración de la lactancia materna, más en los controles, y la coincidencia de la introducción del gluten con lactancia materna. Pero estos son análisis por grupos. Lo que vale son pareados, cada oveja con su pareja, y en eso, que son 700 parejas, el análisis multivariante dio significativo para la familiaridad. El tener un familiar celíaco aumenta 3 veces el riesgo de poder ser celíaco, las infecciones respiratorias en los 6 meses anteriores y la introducción del gluten con lactancia materna, que en este estudio observacional retrospectivo de datos disminuía un 61% de riesgo. La doctora Polanco nos comentará luego los datos actuales con los estudios de prevención. Para resumir, tenemos en la epidemiología de la enfermedad celíaca cambios, porque antes hablábamos de una enfermedad que era infrecuente, hablábamos solo los pediatras, era una enfermedad pediátrica, de inicio en los primeros años de vida, aunque nosotros en pediatría diagnostiquemos muy pequeños, pero se están diagnosticando a todas las edades. Y antes eran síntomas gastrointestinales y en la actualidad son síntomas intestinales y condiciones asociadas. Pero no nos podemos olvidar que todavía nuestro medio y aquí en España son las cifras y las proporciones más bajas, porque creo que primaria funciona estupendamente despistando, porque son los que buscan la enfermedad. Nos mantenemos todavía en que por cada caso diagnosticado hay 3 a 5 casos no diagnosticados. Y nada más despedirme, agradecerme su atención y despedir con la foto de parte del grupo del registro de enfermedad celíaca. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a la doctora Camarero el invitarme a participar con vosotros en estas jornadas, no solo por volver a lo que, como ella bien ha dicho, fue un día a mi casa y al estrado donde por primera vez di mi sesión general repleta, también llena de gente y con nervios muy parecidos quizás a los que pueda tener un día como hoy, y a ustedes por estar aquí. Bueno, yo soy Carmen, trabajo en el Hospital Infanta Cristina, que la doctora ha dicho Infanta Sofía, todo está dispuesto a cambiarle el nombre, la cosa ya está. Bueno, yo estoy encargada hoy de contaros y de compartir con vosotros las manifestaciones clínicas en la edad pediátrica. Bueno, tomo el relevo de lo que la doctora Enriqueta Román nos ha dejado como última diapositiva. Miramos hacia atrás y vamos a ver cómo, bueno, ya hemos estado viendo en la charla anterior cómo va cambiando la enfermedad celíaca. Ella lo ha terminado en su última diapositiva. Partíamos de una enteropatía poco frecuente que todos, si nos preguntaban, y nos siguen preguntando, porque hay personas que todavía siguen pensándolo, se considera una enfermedad poco frecuente, primeros años de la vida y síntomas predominantemente gastrointestinales, en los que si sabías un poco más, pues para el diagnóstico había que hacer una endoscopia con toma de biopsias, toma de muestras y ver la anatomía patológica. Sin embargo, miramos atrás, las cosas están cambiando y el Comité de Expertos de la ESGAN para la enfermedad celíaca en el año 2012 publica qué es lo que está pasando y cómo ha ido cambiando. Y como ya nos ha contado la doctora Román, lejos de ser una patología poco frecuente, empieza a ser una patología común que aparece a cualquier edad y que los síntomas ya no son gastrointestinales solo, sino que los extraintestinales o extradigestivos empiezan a tomar poder y a veces los digestivos incluso pueden ser hasta leves.
Hasta ahora, si te preguntaban o alguien de atención primaria, familiares y demás, te decían, mi hijo es celíaco, creo que pueden ser celíaco. La división que teníamos de las formas de presentación de la enfermedad celíaca es la que está aquí, que luego tomaremos, pero lo que primero se nos venía a la mente es la enfermedad celíaca clásica o típica. ¿Y en qué consistía? Bueno, pues un niño pequeñito, lactante, edad preescolar, en la que después de unas semanas o meses el cuadro clínico florido era el siguiente. Presentaba una pérdida de apetito, que podía ir desde la hiporexia hasta la anorexia, y con cambios en el hábito intestinal. Sus heces, contaba la familia, eran pastosas, semilíquidas, muy fétidas, y era el síntoma en el 80% de casi todos los pacientes. Además, tenían la distensión abdominal característica, cambio en el carácter, apático, gruñón, que no todo se debe a la enfermedad celíaca, que algunos padres te dicen, pero el carácter no ha cambiado, y no cambia. Y bueno, pues lo más importante es que veíamos en su desarrollo, tanto psicomotor como ponderoestatural, una ralentización o incluso un estancamiento. Y la imagen, bueno, pues esta imagen, ¿no? Niño pequeño con distensión abdominal, con mayor o menor grado de desnutrición y los famosos pliegues en saco de tabaco, que ya se ven poco, pero que algunos se sigue viendo. Está claro que ha habido un cambio en los síntomas y signos de presentación, y aunque evidentemente no todos han desaparecido y se siguen manteniendo, bueno, pues como síntomas de consulta o síntoma guía a partir del cual nosotros vamos a hacer un diagnóstico, seguimos viendo la diarrea, seguimos viendo la distensión abdominal. Está claro que el fallo de Medro o el estancamiento ponderal ha bajado significativamente en porcentaje, la anorexia es un poco menos, y que bueno, pues algunos otros datos, como veremos después, van tomando poder, ¿no?, a la hora del diagnóstico. En este estudio, que es el estudio del REPAC, que salió publicado el mes pasado, que también la doctora Román nos hablaba, lo he traído un poco, perdón, cuando la ESGA revisa los datos y los signos y síntomas por los cuales se han ido los estudios que había publicado hasta el año 2012, pues se empieza a ver que sí, que sigue existiendo como datos clínicos la pérdida de peso, la anorexia, pero que hay otros signos y síntomas que van apareciendo también de una forma importante, como es la anemia asociada a ferropenia o de otro tipo, el dolor abdominal, que bueno, aunque algunos estudios llegan a ser hasta un 90%, hay que cogerlo un poco entre comillas, porque a qué niño no le ha dolido la tripa, con lo cual, bueno, es verdad que puede ser un síntoma inicial, pero que habría que ir tirando hasta llegar a un diagnóstico. Sigue manteniéndose, por supuesto, vómitos, diarrea y otros datos como puede ser el estreñimiento, que antes aparecía puntualmente, pero que ahora puede ser el síntoma guía. Como decía, que os adelantaba, en los datos del REPAC, que es el grupo español que publicó entre los síntomas de los niños entre el año 2006 y 2007, sobre todo lo traigo pues para ver cómo otros signos, síntomas como la deficiencia de hierro o la elevación de las enzimas también pancreáticas, pues también empezaban a tener un porcentaje como datos de consulta, y a partir del cual nosotros vamos a ir desgranando y llegar al diagnóstico. Por supuesto que sigue estando la pérdida de peso, sobre todo en los menores de 2 años, entre 2 y 6 la distensión abdominal, y quizás sean los de por encima de 6 años o niños más mayores los que, bueno, los datos extraintestinales van tomando más cabida. Nos ha dicho la doctora Román, y ya lo sabemos, también nos lo han contado al principio, que hay un cambio claro, ¿no?, en lo que es el entender de la enfermedad celíaca. Ya deja de ser una enfermedad digestiva para ser una enfermedad sistémica, con lo cual, como decían, cualquier pediatra, sea de digestivo, ¿no?, cualquier especialista se la puede plantear con otros síntomas que no sean digestivos, que es inmunomediada, lo sabemos y lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la mañana, y que después, que está relacionada con gluten, no tenemos ninguna duda, y que además se dan individuos genéticamente susceptibles. Dependiendo de los datos que tengamos, la combinación variable de clínica, de existencia o no de anticuerpos, de la existencia o no de enteropatía y de HLA, la genética compatible, estableceremos luego cuáles son las formas clínicas. Ergan, en su artículo del 2012, para poder hacer más sencillo un poco lo que es el entender de los síntomas de la enfermedad celíaca, establece un poco esta división que luego veremos, y que sobre todo es más que nada para hacerla más práctica y que todos un poco hablemos de lo mismo.
Habla de dos formas, las llamadas formas sintomáticas, en las cuales podemos tener síntomas gastrointestinales y síntomas extraintestinales, y la forma, pongo entre comillas, asintomática, luego lo veremos también, donde quedaría dentro las silentes, que algunos grupos prefieren llamar subclínicas, las formas latentes y las formas potenciales, pero lo veremos después. Primera pregunta, ¿qué síntomas o qué signos y en qué circunstancias yo me tengo que plantear que estoy ante un paciente celíaco, ¿no? Yo creo que es lo más importante que yo tengo que saber de aquí hoy. ¿De dónde voy a tirar? ¿Qué archivo tengo que tener para que si tengo un paciente que me está contando unos datos, yo pueda saber dónde estoy? Es decir, el ojo no va a ver lo que la mente no sabe y mi objetivo sobre todo es que hoy sepamos dónde lo tengo que ir a buscar y que no se nos pase, porque como hemos visto, sigue habiendo celíacos sin diagnosticar. ¿Cuáles serían los síntomas o signos gastrointestinales de los cuales yo tengo que ir tirando o a mí se me tiene que encender esa bombillita de, ojo, este paciente puede ser celíaco? Por supuesto, sigue estando la diarrea, una diarrea crónica mantenida en el tiempo o intermitente. La falta de apetito, más allá de lo que pueda ser normal dentro de la evolución de un paciente en la edad pediátrica con sus altibajos que todos los niños tienen. Las náuseas y vómitos mantenidas. Lo que os decía, el dolor abdominal crónico, es verdad que es un síntoma, está ahí, pero ojo, porque bueno, que a qué niño no le ha dolido la tripa y a veces no es solo lo único que hay, aunque si se mantiene, pues a veces habrá que plantearse lo que pudiera ser. Aparece el estreñimiento, ya aparecía, pero ahora a veces es el síntoma clave. Otras veces lo que alterna son épocas de estreñimiento o días de estreñimiento con días de diarrea, el meteorismo, flatulencia y la distensión abdominal. Esto, bueno, pues hay datos que no han cambiado demasiado. ¿Y los extraintestinales? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, los he agrupado. Dentro de las expresiones mucocutáneas estarían dos entidades como más importantes y que tenemos que tener en cuenta: la dermatitis herpetiforme y la estomatitis aftosa. La dermatitis herpetiforme, que es la expresión cutánea de la enfermedad celíaca, aunque otros autores, en algunos sitios he leído que igual es otra expresión de los patologías asociadas al gluten. Lo que se caracteriza y sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que son unas lesiones en la piel, sobre una piel que puede estar perfectamente normal, o sea, de coloración normal o eritematosa, con unas lesiones vesiculosas cuya localización suele ser en codo, en muslos, en rodillas y que se caracterizan por unas vesículas y que son muy pruriginosas. Habitualmente suele ser en edades, pues niños más mayores y adolescentes, pero cuando veamos esto tenemos que pensar que puede ser una enfermedad celíaca y creo que es algo que vemos con más frecuencia y se nos pasa porque pensamos más en cualquier otra patología infecciosa que realmente la dermatitis herpetiforme. Van a ser pacientes que luego las serologías con anticuerpos son positivos y que si le hacemos en endoscopia la anatomía patológica será compatible con una enfermedad celíaca. Al mismo tiempo que si hacemos una biopsia de la mucosa, de la piel, veremos los depósitos de IgA. Otra dentro de las manifestaciones intraintestinales sería la estomatitis aftosa, es decir, las aftas de la boca, pero fuera del contexto de infección aguda viral, que siguen siendo las más frecuentes, es decir, que bueno, nos lo plantearemos en aquellos casos en los que las aftas son recurrentes y están fuera del contexto de infecciones virales, ¿vale? No como único ya tiene una viriasis, tiene aftas, ya este va a ser celíaco. Dentro de los déficits nutricionales, 3 puntos lo he dividido: el déficit de hierro y ácido fólico, que nos va a aparecer dentro de lo que es una analítica, pues como una anemia por déficit de hierro o de ácido fólico, o las ferritinas persistentemente bajas a pesar de que pongamos una alimentación y un tratamiento adecuado. Los déficits de vitamina K, que no lo vemos muy frecuentemente, pero también algunos se ven dependiendo del grado de malnutrición que tengamos, que cursará con hemorragias mucocutáneas que no son explicadas por otro motivo. Y los déficits globales. Los déficits globales suponen un estancamiento ponderostatural que en mayor o menor medida y que es lo que conocemos como fallo de Medro, y el mayor o menor grado de malnutrición. En otros ámbitos, trastorno del crecimiento y del desarrollo, la talla baja. Un paciente que nosotros tengamos en la consulta donde la talla o se ha estancado o no termina de estar en los percentibles o que genéticamente era de poder pensar que por la familia, por los genes y por la talla de la familia, nos tenemos que plantear el que pueda ser una celíaca. Es algo que los endocrinos tienen en cuenta, pero nosotros de atención primaria, cuando hacemos esto del niño sano, ¿no? El reconocimiento del niño sano, pues que habrá que tener en cuenta. Una pubertad retrasada también nos debe hacer pensar que podemos estar ante una enfermedad celíaca. Y los osteoarticulares, la aparición de artritis o artralgias que no se justifican por otro motivo. En algún momento, si vamos
pudiéramos hacer una analítica, habría que pensar que pudiera ser una enfermedad celíaca. Y la patología del hueso, las osteopenias, osteoporosis, que pueden llegar en algún momento a cursar con unas fracturas patológicas que no se entienden por otra cosa, pues nos tendríamos que plantear que pudiéramos estar ante una enfermedad celíaca. Desde el punto de vista de la hepáticos, elevación de transaminasas criptogenéticas, es decir, hemos pedido todo el estudio, no nos lo justifica nada, pues pensar que pudiéramos también estar ante una enfermedad celíaca. Y los defectos del esmalte dentario, no como único síntoma, la verdad, pero sí asociados a otros, y evidentemente, nuevamente, no es la celíaca la única que nos va a dar los defectos del esmalte, pero sí hay que pensar en ella. La astenia, la alteración del carácter, que ya lo hemos hablado, bien como pues, niños mucho más tristes, más apáticos, que están en guarderías o incluso en el colegio, que no llevan la vida normal, inquieta de un niño de su edad. En el caso de las adolescentes, las irregularidades menstruales no explicadas por otros motivos. La existencia de calcificación intracraneal encontradas por otro tipo de estudios pues no podrían justificar que estuviéramos ante una enfermedad celíaca, y la debilidad muscular o hipotrofia. En general, si lo dividiéramos por edades, pues son más frecuentes unos síntomas que otros dependiendo de la edad en la que estamos. Así, en niños más pequeños, por debajo de 6-8 años, los gastrointestinales que van a predominar como motivo de consulta es la diarrea, pero también es el estreñimiento, en algunos casos el dolor abdominal, los vómitos, y como extraintestinales estaría la malnutrición, apatía, la hipotrofia o el retraso. Sin embargo, ya en los adolescentes suelen ser o más frecuentemente asintomáticos, nuevamente entre comillas, o subclínicos, no reconocen muy bien sus síntomas. Puede que el síntoma guía sea el dolor abdominal, el estreñimiento, y de cara a los extraintestinales, pues las aftas orales, el retraso puberal, la talla baja. De adultos no voy a hablar porque mi compañero posteriormente nos lo va a contar. Bueno, pues estos son los síntomas gastrointestinales y extraintestinales que me tienen que hacer a mí pensar que puedo estar ante un enfermo celíaco. Con estos cambios, de cara a lo que son las formas clínicas, ¿qué nos supone? Ya hemos visto que Egan propone esta división de sintomáticas y asintomáticas, pero quiero hacer un poquito, pararme un pelín en otros grupos, como es el grupo de Oslo, que en el año 2013 pues también hace una revisión no solo de cómo ha cambiado la enfermedad celíaca, sino de cómo nosotros hemos ido nombrando las diferentes formas clínicas de la enfermedad celíaca y cómo a veces llamamos a lo mismo con dos nombres y no sabemos de lo que estamos hablando. Aquí os dejo la forma clásica, que también llamada atípica, y que ellos plantean un poco es típica, porque es verdad que era lo típico que veíamos, con lo cual si esto es lo típico debe haber una forma atípica, pero resulta que las formas atípicas ahora son más típicas. Entonces, en resumen, preferiblemente no utilizar típica y atípica, y ellos proponen utilizar forma clásica, por la que es la clásica, la que hemos tenido y que hemos visto donde predominan los síntomas gastrointestinales. Las formas no clásicas, donde no predominan, sino que predominan los extraintestinales, pero que también habrá digestivos. Y que EGA las determina como sintomáticas. Si predominan los gastrointestinales, pues va a ser la clásica. Si predominan los extraintestinales, pues hablaríamos de la no clásica. Dentro de las formas asintomáticas estaría la silente. Veremos ahora cuáles son las silentes, y que el grupo de Oslo prefiere llamar subclínica, porque refieren que cuando tú le haces un cuestionario dirigido al paciente sobre si tiene síntomas o no, en muchos casos no los reconocen, pero que cuando tú le pones una dieta sin gluten, determinadas cositas pequeñas, muy sutiles, empiezan ellos a encontrarse mejor y a decir, bueno, he vivido toda mi vida con estos síntomas y resulta que no sabía no sabía lo que era estar bien, y sí que había síntomas que de entrada no los hemos detectado. Con respecto a las formas latentes y potenciales, lo veremos que son, y el grupo de Oslo incluso propicia el abandonar el desuso de lo que es denominar formas latentes. ¿Cuándo hablaremos de una forma sintomática? Y cuando hablamos de forma sintomática o forma clásica, como hemos dicho, pueden aparecer síntomas gastrointestinales o extraintestinales. Los gastrointestinales van a ser más frecuentes en niños pequeños, y es lo que hablaríamos de que antaño se hablaba de la forma clásica y que sigue apareciendo. Los extraintestinales, lo que hablamos de las formas atípicas, o que también veréis en otros textos, pues como no clásica. Van a ser pacientes con síntomas que se acompañan de anticuerpos séricos positivos, cuyo patrón histológico, es decir, su anatomía patológica, está alterada y que tienen un HLA compatible. Las formas silentes o subclínicas no tienen manifestaciones clínicas o escasas, lo que comentábamos. A veces hay que dirigirlo muy bien el cuestionario. Van a tener lesiones características en anatomía histológica de mayor o menor grado, y los marcadores van a ser positivos y su HLA compatible.
Puede ser un diagnóstico casual, que nosotros lo determinemos porque, bueno, hagamos una analítica y lo pidamos, pero suele ser más frecuente en familiares de primer grado de enfermos celíacos, donde, bueno, no han sido conscientes que tenían síntomas, haces el despistaje y lo diagnosticamos. La forma potencial se caracteriza por la presencia de anticuerpos específicos con una HLA compatible. Hacemos una endoscopia, en la anatomía patológica no hay alteraciones histológicas, puede que tengan o no tengan síntomas y puede que desarrollen o no desarrollen la enfermedad celíaca. Habrá que ver evolutivamente hacia dónde vamos. Está claro que hemos hecho sin alteración histológica habiendo cogido el número suficiente de biopsias, porque como ya sabéis, y no lo digo yo, la enfermedad celíaca puede ser parcheada, pero si uno coge el suficiente número de muestras, malo ha de ser uno para no coger ninguna alterada. Con respecto a la forma latente, lo dejo aquí, ya digo que hay grupos que propician incluso el abandono, pero por si lo veis, para que sepáis de qué estamos hablando. Serían pacientes en los que en un determinado momento tienen la enteropatía dependiente de gluten, es decir, su enfermo celíaco, con sus anticuerpos de la época que fuera, con su biopsia, incluso en algunos casos, como ya sabéis, inicialmente con 2 biopsias, donde está claro que tiene un diagnóstico de enfermedad celíaca. Por el motivo que sea, se introduce otra vez el gluten, bien por decisión del chico que se ha hecho adolescente y demás, y haces un seguimiento. Y no llegas a cursar nuevamente con síntomas y los marcadores serológicos pueden que no estén o que empiecen a positivizarse. Está claro que la enfermedad estuvo. Si ahora no consigo ponerla en evidencia, pues es que está de una forma latente, ¿no? Y es un poco a lo que se refiere. A modo de resumen, os dejaría que las formas sintomáticas son las que tienen síntomas, las que tienen anticuerpos, las que tienen HLA y anatomía compatible. Las silentes pueden tener síntomas o no, tienen anticuerpos, tienen HLA y anatomía compatible. La latente, pues síntomas sí o no, anticuerpos dependiendo del momento. El HLA está claro que es compatible y lo que no tiene es la anatomía patológica o por lo menos puede que no la tenga en un determinado momento. Y la potencial, pues bueno, síntomas o no, dependiendo del momento, anticuerpos está claro que tienen, el HLA es compatible y la anatomía patológica de momento no tienen la alteración histológica, pero puede que la desarrollen. Con respecto a las formas de presentación en España, esto es el grupo de REPAP, los datos publicados en el mes pasado, que como os comentaba, las formas no clásicas, dentro de la forma clásica, que es la que hemos dicho que tenían manifestaciones sobre todo gastrointestinales, predominan en los menores de 2 años. Entre 2 y 6 años hay un poco de todo, aunque es verdad que en la clásica las manifestaciones gastrointestinales siguen predominando, y aquellas que son síntomas extraintestinales, que no son las clásicas, y que en algunos casos la sintomática, pues el porcentaje parece más por encima de los 6-15 años. ¿Y en qué otras circunstancias me puedo plantear yo que esté ante un enfermo celíaco? Bueno, pues hay un grupo de enfermedades que son las llamadas enfermedades asociadas a la enfermedad celíaca y que se llaman enfermedades asociadas porque la incidencia de enfermedad celíaca en este grupo de pacientes es mayor que en el resto de la población. ¿Y cuáles son? Bueno, pues ya hemos hablado de enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, el déficit selectivo de IgA, la tiroiditis autoinmune, nefropatías por IgA, las hepatitis crónicas autoinmunes o la artritis crónica juvenil, y dentro de los síndromes, un síndrome de Down, un síndrome de Turner o el síndrome de Williams. Dentro de los datos publicados nuevamente por nuestro grupo de REPAC, pues vemos la incidencia dependiendo de los grupos de edades y vemos que en mayor o menor medida pues todos tienen un cierto porcentaje, ¿no? Que están las más importantes siguen apareciendo dependiendo de la edad. No me voy a parar. Y bueno, pues así empezamos cuáles son los síntomas y signos en los que yo me tengo que plantear. Espero que así de dispuestos nos pongamos a recibir la enfermedad celíaca y que a partir de ahora pues no se nos pase ninguno. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación a hablar en este curso que tiene una pinta fantástica y de momento yo creo que está cumpliendo expectativas. Voy a hablar de las manifestaciones clínicas de la enfermedad celíaca en la edad adulta, que como ya hemos ido viendo a lo largo de las 2 charlas con lo que se desarrolla en nuestro medio,
y adultos de 1 por 357. Ellos explican en la discusión que esta diferencia puede ser debida a la evolución, a formas latentes de la enfermedad. Pero yo soy un poco crítico con esta explicación, porque aparte de que son necesarios estudios prospectivos para comprobarlo, yo creo que se pasa por alto la probabilidad de que exista una mayor frecuencia de enfermedad seronegativa en la enfermedad adulta que explique estas diferencias, teniendo en cuenta además que el estudio se basaba en estudio serológico de inicio y que aquellos pacientes con serología negativa directamente no iban a biopsia independientemente de su sintomatología o de su HLA. Algunas características específicas de la enfermedad del adulto que me gustaría resaltar antes de profundizar un poquito más en ellas. Como decía antes, un gran retraso en el diagnóstico. Esto es uniforme, lo observaron por primera vez en este estudio norteamericano que comentaba antes, pero ha sido refrendado posteriormente por otros grupos. Fíjense que en este estudio se hablaba de una presencia de síntomas durante una media de 11 años antes del diagnóstico y que era infradiagnosticada incluso entre especialistas del Colegio Americano de Gastroenterología y de la Asociación Americana de Gastroenterología, que supuestamente ejercen medicina académica en su mayor parte. De hecho, el 27% de los pacientes, como decía antes, habían acudido a 2 o más especialistas y 4% a 4 o más gastroenterólogos antes de poder ser diagnosticados de enfermedad celíaca, precisamente por la dificultad que luego iremos viendo de diagnóstico de la misma en la población adulta. Y de hecho, otro dato importante es que hasta el 36% de los pacientes celíacos adultos han sido diagnosticados previamente de síndrome de intestino irritable, que comparte alguna de las características clínicas con la enfermedad celíaca del adulto en sus formas atípicas. De hecho, y volvemos a insistir, existe una mayor frecuencia de enfermedad silente, de enfermedad atípica o de enfermedad no clásica, mejor dicho, y de síntomas extraintestinales que la población infantil. Y pues no hay patología digestiva sin iceberg, y la celíaca le pasa lo mismo, y la mayoría de los pacientes adultos están debajo de lo que es la enfermedad clásica, aunque los síntomas, como ha dicho la doctora Miranda previamente, la denominación de enfermedad silente y de enfermedad latente en el artículo de consenso de Oslo se recomienda evitar. Algunos números de la enfermedad celíaca del adulto. La diarrea solo está presente en aproximadamente el 50% de los casos. Dicho de otra forma, más de la mitad de los pacientes en algunas series no tienen diarrea en el momento de ser diagnosticados de enfermedad celíaca. La flatulencia es el síntoma digestivo más frecuente, esto lo vemos muy habitualmente en la clínica, es por ello por lo que también puede confundirse frecuentemente con síndrome de intestino irritable, pero la práctica totalidad de los pacientes, 75% en la serie de nuestro hospital son el 100%, tienen flatulencia cuando se pregunta de forma específica. La anemia es el hallazgo de laboratorio más frecuente. Más de 2/3 de los pacientes tienen anemia en el momento de ser diagnosticados, normalmente ferropénica, pero puede ser de otras causas, como luego veremos. Otro dato interesante, 2 de cada 3 pacientes tienen enfermedad ósea metabólica en el momento de ser diagnosticados, hablo de pacientes adultos, enfermedad ósea metabólica, tanto osteopenia como osteoporosis establecida, incluso en algunos casos fracturas patológicas en el momento de ser diagnosticados. Además, existe una buena correlación entre la introducción de la dieta sin gluten y la mejora de la densidad mineral ósea en estos enfermos. Y otro dato analítico muy característico, otro dato bioquímico muy característico que ya ha comentado la doctora Miranda en la población infantil, en adultos hasta el 40% tiene hipertransaminasemia de origen desconocido. De hecho, hoy en día se establece, y así lo hacen los hepatólogos de nuestros servicios, que la serología de la enfermedad celíaca debe ser de obligada solicitud en todos los pacientes con hipertransaminasemia de bajo rango de origen desconocido. Como vemos aquí, entonces, existe un claro gradiente en cuanto a las características clínicas en función de la edad de presentación, con niños menores de 2 años con cuadros clásicos de malabsorción grave habitualmente, niños mayores de 2 años con cuadros algo más atípicos y los adultos cuadros claramente atípicos, aunque, como decíamos antes, se vuelven típicos con el paso del tiempo y con el conocimiento de nuestra enfermedad. Dispepsia, síndrome de intestino irritable, incluso estreñimiento crónico. Antes pensábamos que un paciente estreñido, igual que pensábamos que un paciente obeso no podía ser celíaco, ¿no? Y muchas veces aún se sigue pensando las cosas como son, pero hoy en día sabemos que esto no es así. Ferropenia, enfermedad ósea metabólica, hipertransaminasemia, clínica extraintestinal o aftas orales recidivantes.
Esta diferencia, este gradiente, lo puso de manifiesto de forma, yo creo que muy brillante, el grupo de Santi Vivas del Hospital de León, en un estudio que ya se publicó hace algunos años y en el que comparaba dos cohortes de pacientes con enfermedad celíaca confirmada, pediátrica y pacientes adultos, en los que se vio que el retraso del diagnóstico nuevamente era claramente superior en los pacientes adultos con respecto a los pacientes pediátricos, y aquí tenemos que darnos un tirón de orejas a los gastroenterólogos de adultos, que el ratio mujer-hombre también incrementaba con la edad adulta, que la presencia de síntomas clásicos era claramente superior en la población infantil con respecto a la población adulta, al revés que lo que ocurre con los síntomas atípicos, mucho más frecuentes en la población adulta que en la infantil, y además comprobó algo que iremos viendo a lo largo de los próximos minutos y que es importante, que la histología grave, es decir, la atrofia vellositaria moderada o grave, era muchísimo más excepcional en pacientes adultos que en pacientes pediátricos. De hecho, únicamente el 50% de los pacientes adultos tenían atrofia vellositaria moderada o grave, es decir, de más 3B para arriba. Y lo mismo ocurría con la sensibilidad de serología. Cuantificación de anticuerpos antitransglutaminasa tisular era significativamente menor en la población adulta que en la infantil, y la tasa de falsos negativos o de pacientes con enfermedad de seronegativa era también significativamente menor en la población adulta que en la infantil. Observó además este gradiente se cumplía no solo pediátrico adulto, sino también pediátrico menor de 2 años, pediátrico mayor de 2 años, adulto menor de 35 y adulto mayor de 35, donde la frecuencia de síntomas clásicos disminuía, el retraso del diagnóstico aumentaba, la histología grave disminuía y la serología cuantitativa, en este caso de antitransglutaminasa tisular, también disminuía de forma significativa con la edad. Bueno, esto es la representación gráfica. Es decir, parece que existe una clara correlación entre el grado de atrofia vellositaria, el título de anticuerpos y la edad del paciente, una correlación inversa en este caso, ¿no? Sabemos además que, como decía antes, existen pacientes con enfermedad celíaca seronegativa, que era algo que a principios de la década, incluso de los 2000, era algo que casi ni nos planteábamos, ¿no? Y hay diferentes estudios, yo creo que además bien diseñados y bien hechos, que correlacionan claramente el grado de atrofia vellositaria con la titulación de anticuerpos, en este caso antiendomisio y antitransglutaminasa tisular. Fijaos, a modo de ejemplo, la sensibilidad del antiendomisio para pacientes con atrofia vellositaria grave, con MARS 3C era el 100%, mientras que para pacientes adultos con atrofia vellositaria leve, MARS 3A, aquí ni se incluyeron pacientes con MARS 1 y con MARS 2, en los que probablemente la sensibilidad era menor, pero fijaos la diferencia tan importante en cuanto a la sensibilidad de la serología en la población adulta. En el año 2013, muy recientemente, el Colegio Americano de Gastroenterología ha publicado unas guías de diagnóstico y manejo de la enfermedad celíaca específicamente dirigidas a la enfermedad celíaca del adulto. Se hacen menciones también a la pediátrica, pero son unas guías, yo creo que de obligada lectura para los pacientes, para los gastroenterólogos o médicos de cualquier especialidad que atiendan pacientes con sospecha de enfermedad celíaca del adulto. Y aquí, por primera vez, cuando hablaban de las indicaciones de iniciar un estudio diagnóstico de enfermedad celíaca, hablaban de los cuadros atípicos en los que la enfermedad constituye una causa tratable, es decir, no se limitan exclusivamente a los pacientes con malabsorción franca, a los familiares de primer grado o a los pacientes con enfermedades autoinmunes clásicamente asociadas a la enfermedad celíaca, sino que se insiste en el hecho de que aquellos pacientes con cuadros atípicos en los que la enfermedad celíaca obviamente constituye una causa tratable de los mismos, deben ser evaluados específicamente para esta enfermedad. Y, de hecho, también se insiste que incluso en pacientes con serología negativa debe llevarse a cabo biopsia intestinal si la sospecha de enfermedad celíaca es alta. Y como ahora veremos, la sospecha de enfermedad celíaca puede ser alta en muchos contextos y no solo en el de la malabsorción clásica grave, ¿no? Y estos son los síntomas que en esta revisión se comentaban en estas guías clínicas
cuya prevalencia en pacientes con enfermedad celíaca es más de 2 veces que la población general, y aquellos que son menos frecuentes pero potencialmente retratables. Obviamente el síndrome de malabsorción y la diarrea crónica, pero también la anemia ferropénica, sin ninguna otra cosa, que la mayor parte de las veces la atribuimos a las pérdidas menstruales en mujeres jóvenes. La mayoría de las veces es así, pero no podemos dejar de pensar en otras posibilidades. La enfermedad ósea metabólica, especialmente en la mujer premenopáusica y en el varón a cualquier edad. El síndrome de intestino irritable, la pérdida de peso, la hipertransaminasemia, obviamente dermatitis herpetiforme y manifestaciones neurológicas clásicas como la neuropatía o la ataxia cerebelosa, las aftas orales, la hipoplasia del esmalte dental, que en adultos lo vemos muy frecuentemente cuando lo observamos de forma detenida, y la enfermedad tiroidea autoinmune. Y luego otras causas, entre las que me gustaría destacar la infertilidad masculina-femenina o la amenorrea, que son síntomas realmente frecuentes que pueden ser el debut de la enfermedad celíaca del adulto. Y de hecho la infertilidad, especialmente femenina, habitualmente responde de forma notable a la instauración de dietas sin gluten. Solo quería decir 2 palabras del síndrome de intestino irritable, porque la confusión a la que puede dar lugar es muy importante y las dificultades que plantea el diagnóstico diferencial entre ambas entidades es frecuente. Fíjense, hay un metaanálisis publicado recientemente en Clinical Gastroenterology and Hepatology sobre la prevalencia de síntomas sugestivos de síndrome de intestino irritable, alternancia del ritmo intestinal, diarrea sin productos patológicos y sin características de malabsorción, flatulencia, molestias abdominales inespecíficos, que son significativamente más frecuentes en pacientes con enfermedad celíaca, hasta el 40% aproximadamente, el 0,38% de proporción de pacientes con enfermedad celíaca tienen síntomas de intestino irritable en el momento del diagnóstico. Pero por otra parte sabemos, y muchos experimentamos en la práctica clínica diaria, que la respuesta clínica a la instauración de dietas sin gluten puede ser incluso destacada en pacientes con intestino irritable. De hecho, en 2008, en un estudio, yo creo que está muy bien hecho, a mí me parece muy interesante, se estimó que el valor predictivo de la instauración de dietas sin gluten como criterio diagnóstico de la enfermedad celíaca era muy bajo. Dicho de otra forma, hay muchas personas sanas, no voy a decir sanas, voy a decir sin enfermedad celíaca, con síndrome de intestino irritable, que responden fantásticamente bien a la dieta sin gluten. Y esto, por mucho que algunos se empeñen, yo no le encuentro explicación, o al menos no le encuentro explicación todavía, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta además, y esto no podemos perderlo de vista, que el diagnóstico diferencial histológico, ya no solo clínico, de la enfermedad celíaca en adultos es amplísimo, y estas son una amplia variedad de causas que vemos de manera incluso frecuente en la práctica clínica, en las consultas de gastroenterología de adultos, que pueden cursar con atrofia vellositaria grave, incluso en algunos casos con linfocitosis intraepitelial, con hiperplasia críptica, que pueden confundirse con una enfermedad celíaca. Y en este punto también me gustaría destacar, no sé si está por aquí, pero los fármacos, y ahora está pues muy en boga el sprue inducido por olmesartán. Ya hemos visto varios casos, ya se publicó una serie muy interesante en la clínica Mayo de pacientes con sprue inducido por olmesartán, un antihipertensivo que se utiliza de forma además frecuente, por lo que estamos viendo últimamente en práctica clínica para, como digo, pacientes hipertensos, y que induce una enfermedad idéntica, porque además, curiosamente, los pacientes con sprue inducido por olmesartán son pacientes que tienen mayor proporción de HLA de Q2 que la población general, y que inducen lesiones histológicas indistinguibles de las de la enfermedad celíaca, y que obviamente se cura al 100%, no con dieta sin gluten, sino con retirar el olmesartán del tratamiento. Vamos a hablar ahora brevemente, pero algo más en profundidad, de las manifestaciones clínicas más características y más frecuentes en la población adulta de la enfermedad celíaca. Y empezando por las digestivas, insistir nuevamente que hay series que describen únicamente un 50% de pacientes adultos con diarrea. Obviamente la frecuencia es mucho menor cuanto mayor es la incidencia de la enfermedad, porque se incluyen pacientes con formas atípicas. La diarrea no podemos perder de vista que es multifactorial,
multifactorial, no es únicamente debida a mala absorción, también puede deberse a maldigestión luminal por pérdida de disacaridasas del borde en cepillo o por producción de ácidos grasos hidroxilados por la flora comensal del colon cuando llegan hidratos de carbono sin digerir adecuadamente. También puede haber cierta secreción neta de agua y electrolitos o incluso, si la afectación es grave y llega al ilion, mala absorción de sales biliares. La flatulencia, como decía antes, aparece en el 75% de los pacientes. El dolor abdominal intenso no es frecuente, aparece sobre todo en casos de refractariedad. Yo no voy a hablar de refractariedad porque esta tarde creo que hay una comunicación solo de ello. Sí destacar que hay pacientes que después de la instauración de dieta sin gluten persisten con síntomas de diarrea y de flatulencia y que esto en muchas ocasiones es debido a sobrecrecimiento bacteriano. Es algo que debemos de tener siempre en cuenta, es algo que veíamos en la práctica clínica desde hace mucho tiempo y que ya en el 2003 lo pusieron negro sobre blanco este grupo de autores italianos, donde observaban en una serie relativamente corta, pero bueno, yo creo que interesante, la alta prevalencia de sobrecrecimiento bacteriano en pacientes que hacían perfectamente la dieta sin gluten, que se comprobaba histológicamente la ausencia de refractariedad y que respondían exquisitamente, como por cierto así es en la práctica clínica, a la instauración de antibióticos no absorbibles. Manifestaciones hematológicas que vemos comúnmente en la población adulta, la anemia, como decía antes, más de 2/3 de los pacientes presentan anemia en el momento de ser diagnosticados. Nuevamente, y al igual que ocurre con otras manifestaciones multifactorial, fundamentalmente por déficit de hierro y de folato, pero puede haber también déficit de B12 si afectación ileal, o anemia por eritropoyesis ineficaz asociada a enfermedad crónica en casos de pacientes de difícil manejo y no adecuadamente tratados. La diástasis hemorrágica producida por déficit de absorción de vitamina K en casos más graves o por trombocitopenia por déficit de folato y a la inversa, algo que vemos frecuentemente en la práctica clínica es la trombocitosis asociada a enfermedad celíaca de causa desconocida y que se ve, como decía antes, hasta en un 50% de los adultos, revirtiendo en la mayoría de los casos tras la suspensión del gluten. Y la trombocitosis asociada a enfermedad celíaca, que a veces se asocia a esplenomegalia, pues siempre nos da bastantes sustos y bastantes quebraderos de cabeza a la hora de establecer un diagnóstico concreto, ¿no? Manifestaciones óseas, he hablado antes de que es frecuente, hasta el 60% de los adultos en el momento de ser diagnosticados tienen enfermedad ósea metabólica, tanto osteopenia como menos frecuentemente, afortunadamente, osteoporosis o fracturas patológicas. Nuevamente es multifactorial debido a mala absorción de calcio y vitamina D, a enfermedad inflamatoria crónica o, en los casos raros de sprue refractario, al tratamiento esteroideo. Manifestaciones musculares en adultos se ven también muy frecuentemente, incluso aunque no haya un síndrome malabsortivo grave, la atrofia muscular está presente en una buena proporción de pacientes en el momento del diagnóstico. La tetania, afortunadamente, en adultos es mucho más rara. Las manifestaciones neurológicas, que las vemos también con cierta frecuencia en la población adulta, especialmente la neuropatía periférica, en algunos casos describen hasta un 50% de los casos. En mi experiencia ni muchísimo menos es tanto, pero es algo que vemos y que hay que tener siempre presente porque además puede responder, de hecho habitualmente responde, a la dieta sin gluten. Lo más habitual es que sea neuropatía periférica sensitiva, puede tener un componente motor, pero es mucho más frecuente la clínica sensitiva, normalmente distal, normalmente simétrica, afecta a manos y pies y, como digo, responde muchas veces de forma muy favorable a la dieta sin gluten. La ataxia cerebelosa, que no se sabe exactamente por qué puede ser una manifestación autoinmune, se ha propuesto que podría estar en relación también con déficit de vitamina E, puede llegar a afectar en algunas series hasta el 7% de los enfermos celíacos, y lo que sí cabe destacar, y esto es algo que sabemos a raíz de estudios realizados por neurólogos, no por gastroenterólogos, es que hasta el 17% de los pacientes con ataxia cerebelosa de origen desconocidos tienen enfermedad celíaca, con lo cual esta es otra de las manifestaciones que hoy en día nuestros compañeros neurólogos conocen bien y saben que ante todo paciente con ataxia cerebelosa, lo mismo que con neuropatía periférica, deben realizar serología de enfermedad celíaca para descartar esta enfermedad. Se han descrito también lesiones desmielinizantes y las crisis convulsivas en adultos son mucho menos frecuentes.
En cuanto a las enfermedades del hígado, ya hemos hablado previamente de lo frecuente que es la hipertransaminasemia en pacientes con enfermedad celíaca. Hay en algunas series que entre aproximadamente el 40% de los pacientes con enfermedad celíaca tienen una bioquímica hepática alterada, normalmente hipertransaminasemia de bajo rango, con parámetros de colestasis normales, que responden muy bien al tratamiento, prácticamente el 100% de los casos. Mucho ojo, porque en aquellos pacientes con hipertransaminasemia y enfermedad celíaca que no respondan al tratamiento, a un tratamiento adecuado, por supuesto, hay que descartar la presencia de otras complicaciones como la hepatitis autoinmune fundamentalmente. También leí un trabajo hace tiempo, que luego no he visto replicado, pero que era interesante, en el que estimaban que la prevalencia de infección por el virus de la hepatitis C era mayor en los pacientes celíacos que en la población general. Las causas de esto no se conocen, pero es algo que debemos tener también siempre presente cuando vemos un paciente con hipertransaminasemia, enfermedad celíaca, que no responde a la dieta sin gluten, que no se normalizan las transaminasas, porque lo habitual es que la respuesta sea extraordinaria. El hiperparatiroidismo secundario es algo que vemos también frecuentemente en adultos con enfermedad celíaca de larga evolución, especialmente no tratada o mal tratada, que contribuye al desarrollo de osteoporosis en casos graves y, como bien sabéis, se debe a la mala absorción de calcio y vitamina D. Y la amenorrea y la infertilidad, especialmente en mujeres, son frecuentes, realmente frecuentes. De hecho, en el hospital, en la consulta de infertilidad y en la consulta de inmunología en la que ven pacientes con abortos de repetición, una de las cosas que hacen siempre sistemáticamente y nos remiten a muchos enfermos es estudio de enfermedad celíaca. Manifestaciones dermatológicas, ya se han hablado antes, las aftas orales recidivantes realmente frecuentes en adultos y que además son un buen, como diría, una buena señal del cumplimiento de la dieta, ¿no? En adultos esto es algo que se correlaciona muy bien, el cumplimiento de la dieta sin gluten y la desaparición de las aftas orales recidivantes. La dermatitis herpetiforme, no voy a decir nada porque ya se ha comentado antes, aparece en menos del 10% de los celíacos, pero más del 80% de los pacientes con dermatitis herpetiforme tienen enfermedad celíaca. Las enfermedades autoinmunes asociadas, simplemente decir que son más frecuentes en la población adulta que en la población pediátrica, a lo que por otra parte es obvio. Diabetes tipo 1, enfermedad tiroidea autoinmune, fundamentalmente, realmente frecuente. Todos los pacientes celíacos que acuden a la consulta deben hacerse de forma periódica análisis de hormonas tiroideas, porque se observa mucha enfermedad tiroidea autoinmune subclínica y, por tanto, que se trata y el paciente se acaba beneficiando de ello. Para concluir esta charla, simplemente algunos mensajes claros para llevarse a casa. La mayoría de los casos de enfermedad celíaca hoy en día se diagnostican en la enfermedad adulta. Esto ya no es una enfermedad exclusivamente de niños, que los gastroenterólogos adultos ni siquiera estudiábamos en los programas de patología médica, y de esto no os estoy hablando hace tantos años, que no soy tan viejo, ¿no? La enfermedad celíaca en adultos se observa una mayor frecuencia de clínica atípica y pacientes asintomáticos, de enfermedades autoinmunes asociadas que debemos tener siempre presentes, vigilar, monitorizar, porque a lo largo del desarrollo de la enfermedad muchos pacientes, una buena proporción, van a desarrollar enfermedades autoinmunes asociadas, fundamentalmente enfermedad tiroidea autoinmune. Las lesiones histológicas son más frecuentemente leves y esto debe ponernos alerta. La enfermedad celíaca es más que el MAS3C, esto lo debemos tener en cuenta y en adultos lo vemos frecuentemente. La enfermedad es seronegativa con más frecuencia, relacionado con el hecho de que las lesiones histológicas son más leves y que el diagnóstico es difícil. Es necesario un elevado índice de sospecha y realizar un adecuado ejercicio de diagnóstico diferencial para que no se nos pase ningún caso. Quería terminar simplemente con un emocionado recuerdo para Martin Kagnoff, de la Universidad de California, que fue una de las personas que más han contribuido al desarrollo no solo de la inmunología gastrointestinal en general, sino de la enfermedad celíaca, que fue mi mentor, que fue uno de los 3 redactores de las guías clínicas de la Asociación Americana de Gastroenterología del 2001 y del 2006 y que falleció antes de ayer. Eso es todo.
Muchas gracias a los ponentes por las magníficas exposiciones que han hecho, muy claras, llenas de datos nuevos y reveladores, y por lo que bien que se han ajustado al tiempo. Esto nos permite tener ahora 10 minutos de preguntas. Se pueden acercar al micrófono que está instalado en el pasillo central. ¿Alguno de los ponentes quiere empezar con algún comentario? Pues mientras que se acercan, yo tenía una pregunta para la doctora Miranda y otra para el doctor Menchen, que me han encantado sus presentaciones. La doctora Miranda, ¿consideras, Carmen, la forma que ahora cada vez se entiende más en los niños pequeños, sobre todo en las cortes de riesgo, de la autoinmunidad celíaca? Serología positiva, sin biopsia hecha, pero serología que luego es transitoria, sobre todo en los primeros años, en esas cortes de riesgo, niños con familiar de primer grado celíacos y con una respuesta autoinmune, pero que es transitoria y que creo que los gastroenterólogos pediátricos estamos viendo cada vez más. ¿Te refieres a una determinación? Está considerada como tal esa forma, la autoinmunidad celíaca, es serología positiva sin lesión, porque no se ha hecho biopsia, o sea, sin objetivar biopsia. Y en corte de riesgo sin síntomas, ¿te refieres? Sí, son niños de riesgo. ¿Y con niveles de anticuerpos dentro de positivos, pero dentro de niveles? Sí, bueno, estos son en las cortes estas de riesgo. ¿Que cómo genético. manejarlo te refieres? No, que si consideras que vale la pena comentar esa forma, ¿no? Como has comentado las típicas, ¿no? Que los gastroenterólogos pediátricos cada vez tenemos, como buscamos en los hermanos de... la posibilidad de que esas seropositividades sean transitorias, ¿no? Sí. De hecho, algunas veces, y ponen, ¿no?, que al menos tengas en 2 determinaciones esos anticuerpos y veas un poco hacia dónde van, porque, pues a veces te puedes encontrar una única determinación positiva y saber un poco, pues, ante qué estamos, ¿no? Que a veces una única y si no hay una sintomatología, pues ver un poco hacia dónde vas. Sí que es importante el tener en cuenta que, que a veces una única determinación, pues, no nos permite saber dónde estamos, ¿no? Imagínate. Yo quería comentar en esta línea, Enriqueta, que no podemos perder de vista que la serología a veces da falsos positivos también. Y en adultos lo vemos especialmente con los anticuerpos antipéptido de amidado de gliadina, que con los antigliadina clásicos también, pero los antipéptidos de amidado de gliadina para nosotros son, lo digo de verdad, un dolor de cabeza auténtico en la práctica clínica, porque la tasa de falsos positivos en nuestro medio que vemos es realmente alta por muchas causas, otras enfermedades autoinmunes, cualquier enfermedad que cursa con disfunción transitoria de la barrera intestinal, lo vemos por ejemplo en pacientes con enfermedad de Crohn y lo vemos en pacientes sanos que nos remiten simplemente por positividad de estos anticuerpos y luego no tienen ni lesión histológica, ni HLA de riesgo, ni ninguna clínica, incluyendo síntomas atípicos y raros, y que hay que tenerlo siempre en mente. He hablado yo de la serología de los falsos negativos, pero los falsos positivos hay que considerarlos también. Claro, estamos hablando, yo me refería a antitransglutaminas, anticuerpos específicos. Vale. No, porque además el concepto de sensibilización transitoria, ¿no?, que yo creo que cada vez lo tenemos que tener más en mente. Más en cuenta, sí. Claro. Nuestros ponentes se adelantan a aspectos que vamos a desarrollar en las ponencias posteriores. Yo creo que todo esto va a quedar mucho más claro. Yo le quería preguntar a Luis, me ha llamado mucho la atención en una guidelines que has puesto ahí del diagnóstico de la enfermedad celíaca, en la que pones con interrogación si hacer screening en los familiares de primer grado. ¿Esto es así? En las guías lo pone con interrogación y yo en mi práctica clínica lo pongo con interrogación, al menos en la población adulta asintomática, incluyendo síntomas atípicos e incluyendo alteraciones de laboratorio. Yo creo que hay que ser, no lo sé, ya te digo, las guías lo dicen así, que no está establecido todavía el papel del cribado en pacientes, en familiares asintomáticos, y yo en mi práctica clínica así lo hago. Y el principal motivo, desde mi punto de vista, para hacer en la práctica clínica diaria cribado de enfermedad celíaca en familiares de primer grado completamente asintomáticos, y vuelvo a insistir lo de completamente, incluyendo alteraciones de laboratorio y manifestaciones atípicas o silentes. Yo creo que el principal motivo es que el paciente lo solicite. Si no, yo creo que el beneficio es muy dudoso. ¿Por qué piensas que es muy dudoso? Tú no, vamos, a mí me llama la atención porque nosotros siempre aconsejamos, obviamente no obligamos, pero siempre aconsejamos
y así vienen nuestras guías clínicas de los niños, hacer screening de la enfermedad en los familiares de primer grado, padres, hermanos e hijos, y con una frecuencia no desdeñable diagnosticamos a estos pacientes. En pacientes adultos completamente asintomáticos, y vuelvo a insistir nuevamente lo de completamente, aunque sean familiares de primer grado, completamente asintomáticos y sin manifestaciones de laboratorio ninguna, la posibilidad de encontrar lesión intestinal es muy baja, y el beneficio a largo plazo de la dieta sin gluten no está establecido. No digo yo que no sea beneficioso, pero no está establecido al menos en la población adulta. Tratar a pacientes sin lesión intestinal, aunque tenga serología compatible, sin lesión intestinal y sin ningún síntoma, vuelvo a insistir. Esto es lo que dicen las guías del Colegio Americano de Gastroenterología y lo que yo hago en mi práctica clínica. Es decir, para que quede claro, si ves a un paciente adulto con enfermedad celíaca demostrada, tú a los hijos de ese paciente adulto, aunque sean asintomáticos, no les haces el screening con anticuerpos antitransglutaminasa y HLA de Q2, de Q8. Yo no lo recomiendo de entrada. Estoy hablando de hijos adultos, de población pediátrica no lo sé, porque no es mi competencia y lo dejo a manos del pediatra, pero si son hijos, familiares de primer grado, hijos, padres o hermanos adultos, te vuelvo a insistir que dice el Colegio Americano de Gastroenterología, es lo que hacemos en la práctica clínica, o al menos lo que yo hago en la práctica clínica, no es una recomendación rutinaria. No es una recomendación rutinaria. Vuelvo a insistir nuevamente, y esto sí que me gustaría que quedara absolutamente claro, tiene que ser completamente asintomático y sin ningún hallazgo de laboratorio. Hombre, si el paciente adulto está asintomático pero tiene 11 de hemoglobina, tiene ferropenia, o es una mujer que tiene menos 2,3 desviaciones estándar en la escala T de la densidad ósea por densitometría, pues obviamente sí, obviamente hay que hacerle cribado, pero si no, yo creo que es muy dudoso. Entonces, ¿tú piensas que el celíaco adulto asintomático, rigurosamente asintomático, no va a tener complicaciones a lo largo de su vida o no va a tener mayor incidencia de enfermedades autoinmunes? No lo pienso, pero no se sabe. Lo sé, pero no lo sabe. ¿crees que esto probablemente va a ser así? Esa es una buena pregunta, no tengo respuesta. Perdón, a ver, lo que pasa que en los estudios de prevalencia hechos en adultos sanos, con cribados serológicos sin ninguna alteración analítica, se ha encontrado una media de 1 de cada 300 con serología positiva y lesión intestinal. Pero estos pacientes en los estudios de adultos, hasta donde yo sé y hasta donde yo recuerdo, no se hablaba en ellos de manifestaciones atípicas fundamentalmente analíticas. De anemia. No, estoy hablando de cribado serológico, cribado serológico solo. De población general. De población general. Es que, claro, los estudios de prevalencia en población general son los datos del iceberg. 3 a 5 no diagnosticados por cada uno diagnosticado. Sí, pero lo que me refiero es que en probablemente adultos esos también, pacientes adultos diagnosticados mediante cribados serológicos en muchos casos tenían manifestaciones atípicas y no eran completamente asintomáticos. Completamente asintomáticos me refiero a ausencia de datos analíticos que pudieran sugerir mala absorción. Yo creo que es como en población pediátrica también, que es el 20-30% tienen búsqueda, luego encuentras algo. La verdad es que es un tema controvertido en el caso de adultos. Entonces, Luis, vamos a aprovechar a lo práctico. A los padres de nuestros niños no te los mandamos. Por supuesto que no. Si no tienes síntomas, mandárselo a ti no. Se los mandáis, por favor, al médico de atención primaria, porque nosotros tenemos unas consultas especializadas en patología inmunológica intestinal y no podemos atender en primer lugar a esos pacientes. Y en segundo lugar, vuelvo a insistir, si son asintomáticos, completamente asintomáticos, es que hay serias dudas acerca del beneficio que puede tener la instauración de dieta sin gluten en estos pacientes, ¿no? Muy bien, ¿nadie se anima? ¿Nadie de los asistentes se anima a preguntar? Por favor, acércate al micrófono. Hay que acercarse al micrófono que está en el centro. Buenos días. Yo soy médico de atención primaria y trabajo en una zona rural de Madrid. Y desde que a mi hijo hace 15 años le diagnosticaron una celiaquía, pues tengo una población altísima de celíacos en el pueblo diagnosticados. Y mi duda empieza a aparecer ahora
cuando tengo muchísima gente que me da serologías negativas, que me da genética, no tengo estudiados todos, pero que empiezo a hacer gastroscopias porque lo tengo más fácil, y biopsias, y me dan un MARS 1, un MARS 2 y linfocitos dudosas. ¿Hablas de pacientes adultos? Adultos, pero cada vez en una proporción más alta. Y que de repente la madre tiene un estudio reumatológico y le están quitando el gluten porque tiene una... Entonces, yo a esa gente, ¿a quién le diagnostica la celiaquía o quién le quita el gluten? Yo, con una biopsia con alguna anomalía, con sintomatología y con serologías negativas. Igual que te digo que si la biopsia es rigurosamente normal, el beneficio de la dieta sin gluten en pacientes adultos no está establecido. En pacientes con biopsias MARS 1 y MARS 2 o MARS 3A sí se han descrito que se asocian a cierto grado de malabsorción, obviamente más leve, y a beneficio objetivo y en cuanto a escala de calidad de vida tras la instauración de dieta sin gluten. Pues no lo sé, yo creo que sí, francamente, pero que ante dudas diagnósticas el remitir o al menos pedir una segunda opinión a un especialista yo creo que no está de más, pero obviamente somos médicos y podemos instaurar cualquier tratamiento si uno se encuentra con la confianza como para hacerlo. Eso es, no sé, cada uno. Yo siempre digo, yo cuando tengo un enfermo con osteoporosis pues lo suelo tratar yo, pero hay veces que se me plantean dificultades o cosas y se lo mando al reumatólogo o al endocrino. Eso no hay una respuesta absoluta a la pregunta de quién debe instaurarlo, ¿no? Al menos yo no me atrevo a darla. La doctora Román quiere hacer algún comentario. Sí, es que muchos de estos adultos con un MARS 1, que es linfocitosis intraepitelial y serología negativa y clínica, lo más importante, que responda a la retirada, estaríamos hablando de patología sensible al gluten. No es una enfermedad celíaca. La linfocitosis intraepitelial está en la patología sensible. Yo creo que se va a tocar después y es un tema, y además, ya lo ha dicho Nacho, muchísimo más frecuente, ¿no? Y probablemente no sea de los gastroenterólogos, como dice Luis. Hola, buenas. Yo quería saber con qué frecuencia hay que hacer unos anticuerpos a los Down, a las patologías tiroideas, teniendo una positiva, una previa negativa y sin síntomas. Hay que seguirlos, hay que hacerlos cada X años, y a los hijos, a los familiares de primer grado, ya después de esta pregunta ya creo que no hay que hacerlo, si habría que hacer anticuerpos y con qué frecuencia en asintomáticos. ¿Te refieres a niños? No, ¿O adultos? me refiero a adultos, soy médico de familia. Pues si buscamos preguntas basadas en estudios y en evidencia, no hay nadie que nos diga cuándo deben seguirse estos pacientes. Yo habitualmente, para pues, dar los datos de lo que hago en la práctica clínica, que yo creo que puede ser interesante, los pacientes con enfermedad celíaca confirmada y que hacen dieta sin gluten, una vez que ya está hecho el diagnóstico definitivo y que tienen un adecuado asesoramiento nutricional y que vemos que todo va bien, los vemos y no hay ninguna novedad una vez al año. Bien, es verdad que tienen la posibilidad de adelantar las citas en caso de complicaciones, y una vez al año hacemos un cribado de enfermedades autoinmunes, fundamentalmente tiroideas, hepáticas, y bueno, obviamente diabetes tipo 1, ¿no? No, al revés, los tiroideos, ¿cuántos hay que hacer en los anticuerpos anticelíaca, antiglutaminasa? Eso Pues sí habría que preguntar a un endocrino, no lo sé. En nuestra guía, pero claro, es para niños, todas las enfermedades relacionadas, las tiroiditis Hashimoto son un grupo de riesgo para la enfermedad celíaca. Lo que hacemos los pediatras es, luego lo vamos a ver, los algoritmos, es una determinación de HLA de Q2 de Q8, con lo cual si no lo son ya nos olvidamos de que puedan ser celíacos, y si son positivos les hacemos unos anticuerpos antitransglutaminas. Si son positivos ya seguimos. Y si no, posteriormente cuando tengan, si este primer estudio es negativo y son de Q2 de Q8, bueno, lo que le decimos al endocrinólogo es que mire si este niño en algún momento de su vida tiene síntomas que puedan relacionarse con la enfermedad celíaca, pero ese primer estudio sí que le hacemos.
Bueno, en relación con los adultos, el tema de hacer el screening familiar o no es verdad, es controvertido. No hay protocolos sobre el seguimiento de los adultos, el seguimiento de la enfermedad celíaca del adulto, no hay protocolos, pero sí que en Europa parece que se decantan por hacer screening familiar. El problema, yo creo, es que los anticuerpos no son fiables. O sea, se pueden tener, lo que has comentado muy bien, anticuerpos negativos y tener lesión intestinal, de mayor o menor grado. Pero puede ser así. E incluso también solamente los síntomas, guiarte por los síntomas tampoco es la verdad absoluta, porque puedes tener, no tener ausencia de síntomas y, sin embargo, tener alteración a nivel histológico. Yo creo que en el seguimiento lo que hace falta es como mucho sentido común a la hora de llevarlo. Y para mí, más importante que los anticuerpos, yo creo que lo que hay que hacer es el estudio genético familiar. Y entonces ya te permite segregar aquellos pacientes, hermanos o padres que tienen que tienen alelos de susceptibilidad y que habrá que mirar con lupa, estén o no estén sintomáticos, estén o no estén con anticuerpos, y aquellos otros que no tienen alelos de susceptibilidad y que pueden vivir tranquilamente porque pueden hacer cualquier cosa, pero desde luego no van a ser celíacos. Básicamente de acuerdo en todo lo que has comentado, pero es cierto que el cribado mediante HLA en familiares de primer grado es que la inmensa mayoría van a ser positivos, con lo cual, partiendo de la base que yo hago, un 30%, utilizo ¿no? el HLA con muchísima frecuencia para cribar pacientes, es algo que yo creo que debería establecerse y que probablemente con el tiempo se lleve a cabo. Nosotros ahora, por ejemplo, hemos metaanalizado el valor de HLA, no está publicado todavía, pero espero que lo esté pronto, con un valor predictivo negativo cercano al 100%, con lo cual es una estrategia de cribado muy válida. El problema es que los familiares de primer grado casi siempre van a ser positivos. Es verdad que te puedes descartar a alguno, pero es que la mayoría son positivos. Y el coste-beneficio, ya en los laboratorios claro, están diciendo que qué pasa con tanta HLA. Es que estamos pidiendo mucho HLA, Sí. probablemente, ¿no? Sí, pero 2 o 3 determinaciones de antitransglutaminasa te vale lo que te vale una determinación de Totalmente de HLA. acuerdo también. O sea que y estás ahí molestando y haciendo. Alrededor de un 30% es la idea que yo tenía, a lo mejor estoy equivocada, de pacientes familiares de primer grado con los que compartan los mismos alelos de susceptibilidad que el paciente celíaco. Esa es la idea que yo tenía. No puedo decir de qué cita. Bueno, gracias. Muchas gracias. Vamos a ahora tener un pequeño descanso. Vamos a tener, como ha dicho antes Nacho Serrano, un desayuno sin gluten. Cedemos 10 minutos que llevamos de adelanto al próximo grupo a la próxima mesa redonda. Así que a las 11:20 volvemos a comenzar. Muchas gracias.